La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Quien comparece con motivo del análisis del primer informe de gobierno del ciudadano licenciado David Monreal Ávila. Se logró el apoyo de 2.155 millones de pesos destinados al pago de la nómina de educación a la Universidad Autónoma de Zacatecas y para servicios de salud. Respecto a las cifras de los ingresos observados en el periodo correspondiente a este primer informe de gobierno, los ingresos propios presentaron un crecimiento del 50% como resultado de la recaudación de los impuestos ecológicos, impuestos sobre nóminas y además del adelanto de contribuciones ligadas al control vehicular. En lo referente a los ingresos provenientes del gobierno federal, las participaciones alcanzaron 13.976 millones de pesos, que representan el 36% del total de los ingresos del Estado. De aportaciones federales se recibieron 14.912 millones de pesos, que significa el 39% del total recibido. En tanto, los ingresos provenientes de convenios en los que se destaca el apoyo para gasto de la nómina en educación, se recaudaron 6.148 millones de pesos, observando un crecimiento del 47% respecto al periodo anterior. A la par, para conseguir el anhelado equilibrio financiero, fue necesario implementar diversas medidas de control y ejercicio presupuestal, orientadas a la austeridad, disciplina y responsabilidad financiera. 341 millones de pesos, que representa el 7% del total. En tanto, el gasto federalizado presentó un ejercicio presupuestal de 32.079 millones de pesos, que significa el 93% del presupuesto correspondiente a este primer informe de gobierno. El total de estos rubros alcanzó 34.420 millones de pesos, cuya composición es la siguiente: Poder Ejecutivo, 68%, Poder Legislativo, 1%, Poder Judicial, 2%, organismos autónomos, 11%, transferencias a municipios, 18%. La asignación presupuestaria al gasto social, donde se incluye educación, economía, campo, vivienda, mujeres, personas con vulnerabilidad, cultura, deporte, desarrollo social, entre otros rubros, fue de 1.266 millones de pesos, cumpliendo con ello una de las prioridades más sentidas de esta nueva gobernanza, de atender a los sectores que más necesitan en el Estado. Los indicadores que miden la evolución y comportamiento de las finanzas públicas estatales, así como la calificación de las medidas financieras implementadas para obtener el equilibrio financiero y fiscal en nuestro Estado, respaldan nuestras acciones. En este sentido, en cumplimiento con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y la Ley de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera del Estado de Zacatecas y sus municipios, el Estado se sitúa en un nivel de endeudamiento sostenible, es decir, nos ubicamos en luz verde, conforme a la semaforización del riesgo financiero, calificación publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior demuestra el resultado de un manejo adecuado y responsable de la deuda pública, tanto en el corto, por su no contratación, así como en la de la vigente de largo plazo, en el manejo del presupuesto, las políticas fiscales y de gasto implementadas. El Instituto Mexicano para la Competitividad, conocido por sus siglas como INCO, nos ubica con una calificación del 97% del Barómetro de Información Presupuestal Estatal 2022 en el cumplimiento y en la calidad de la información presupuestal. Se tuvieron que implementar medidas drásticas con un alto costo político para abatir la grave crisis financiera en la que se encontraba el Estado. Se ha logrado dar un giro de 180 grados en la forma de cómo manejar el presupuesto, bajo los principios de racionalidad, austeridad, disciplina y eficiencia en el ejercicio del gasto, lo que nos ha llevado a conseguir el equilibrio financiero. Prueba de lo anterior es que en lo que va de esta administración no hay contratación de deuda de corto plazo, como lo reiterado, ni obtención de anticipo de participaciones, evitando con ello un alto costo financiero a nuestro Estado. Sus órdenes para atender sus cuestionamientos. ¿En qué fechas y qué montos
se gestionaron por parte del gobierno del Estado ante la Federación y si tenemos el pago de la nómina estatal garantizado durante lo que resta del año. Respecto a la pregunta que me dice de las fechas, con gusto se la hago llegar a su oficina las fechas, no la tengo aquí a la mano, y qué fecha se recibió. Usted vio la presentación, fueron más de 1.500 millones de pesos que se apoyó por parte del gobierno federal para efectos del pago de esa nómina, como 350 en el caso de la universidad. A la fecha llevamos recibidos de apoyos del gobierno federal 1.085 millones de pesos. Entonces, la falta perspectiva de que sí vamos a cumplir con esa proyección. Yo en lo particular he acudido a las reuniones de otra forma con tanto las autoridades de la Secretaría de Hacienda como el Secretario de Educación, y en ese sentido quiero decirles que vamos caminando muy bien y para terminar el ejercicio sin ningún problema desde el punto de vista financiero. Se le dio mucho énfasis, y usted lo acaba de comentar en su propia intervención, al tema de apoyos sociales y a la obra pública. Sin embargo, estas dos dependencias sin duda están sin hacer su trabajo y prácticamente tienen todo el recurso en su ejercicio. La primera pregunta es que si al mes de septiembre ya le avanzaron estas dependencias, me refiero a Sedesol y a obras públicas. Y mi segunda pregunta es muy clara: ¿por qué concentrar todo el recurso de apoyos sociales en Sedesol? Porque también es una facultad de la Secretaría de Finanzas. ¿Por qué concentrar todo ahí si es una dependencia inoperante? ¿Qué va a pasar con los órganos autónomos que hoy requieren precisamente presupuesto? Tenemos a un Poder Judicial que ha avecinado y nos dijo desde un principio, cuando fue aprobado este presupuesto en diciembre de 2021, que no va a cerrar el ejercicio, que tiene problemas para cerrar. ¿Qué va a pasar con UNISAI? ¿Qué va a pasar con Derechos Humanos? ¿Qué va a pasar con el Tribunal de Justicia Administrativa? Si no tienen ya recursos, prácticamente estos entes tienen recursos a septiembre. Pedirle qué va a suceder, qué acciones va a tomar desde la Secretaría. Respecto a los subejercicios, es algo que de otra forma, por así decirlo, es algo común que suceda. El promedio de nosotros que traíamos era un 12%. Nos dimos a la tarea el promedio de los otros años y aparecía el 13, el 14%, incluso en la antepasada administración llegó a ser el 17-18%, de otra forma, de algún periodo. Pero lo más importante que yo sí quiero resaltar en ese sentido del subejercicio es que el problema estaba en que el dinero, efectivamente, hay que ser eficientes en la parte de cada uno de los titulares de las dependencias para poder ejercer presupuestamente este presupuesto. Sin embargo, creo que el tema sustantivo es de que cuando había subejercicios en administraciones pasadas, el dinero no se contaba. O sea, una dependencia podrá tener 100, 200 millones de pesos sin ejercer todavía, pero ¿qué pasaba? Volteábamos a ver si en bancos existía el dinero para poder ser frente. Y eso ya no sucede. Lo que está en esta parte, vamos a así decirlo, nosotros lo tenemos sustentado con los recursos, que es el avance sustantivo que se dio en la Ley de Austeridad y Disciplina. Al tener esta parte de equilibrio fiscal, no solamente el equilibrio presupuestal que sabemos, sino el equilibrio fiscal que pudiese hacer sustento a toda esta parte. Y en ese sentido sí ha habido avances, sí ha habido avances. Tenemos efectivamente la petición de organismos autónomos, poderes, por supuesto, de hacer estos requerimientos. Yo he dicho que vamos a analizar, y no solamente para dar suficiencia y apoyo en su oportunidad con instrucciones del gobernador, sino también lo que provenga de ingresos excedentes, no solamente sus ejercicios, sino también lo que provenga de ingresos excedentes para hacer frente a esta parte de petición que, por así decirlo, que se tiene. Porque aún todavía con lo que comenta creo que me da más preocupación. Entonces resulta que con los subejercicios se van a fondear los fondos de estabilización que se acaban de crear y los fondos de infraestructura, es decir, vamos a perder la línea del recurso que precisamente fue autorizada. Sin duda le preguntaré al secretario de Desarrollo Social, en su caso, entiendo el por qué usted no pudo contestar la pregunta, lo entiendo. Al secretario de Obras Públicas, ¿por qué no gastan el recurso que precisamente esta soberanía les aprobó en diciembre? Sin duda es una realidad. Yo desde aquí le solicitaría respetuosamente que sí se le dé seguimiento al ejercicio de las dependencias. No podemos tener estos subejercicios y porque se corre el riesgo de que se regrese el recurso. Una de las instrucciones directas del mismo titular del Ejecutivo fue el recorte a la nómina estatal en todas las secretarías que la integran y organismos descentralizados.
así como la reducción de salarios en funcionarios de primer nivel. Mi pregunta es la siguiente, secretario. ¿De cuánto ha sido el ahorro en porcentaje sobre el presupuesto del Estado por esta acción? Y lo que hemos destinado, de una u otra forma, son más de 170 millones de pesos, que ha sido en programas para apoyo, retiro voluntario, finiquitos, atención de laudos. Tenemos presiones ahí todavía pendientes, de cerca de otros 30, 40 millones de pesos ahí pendientes también, provocado de todo esto. Esta administración pues tiene grandes salarios, y yo creo que uno de los compromisos del licenciado David Monreal fue ese, que íbamos a acoplarnos a la cuarta transformación y que efectivamente también se iban a acabar los privilegios como se acabaron en esta legislatura. ¿Por qué no camina la presa Milpillas? ¿Por qué no caminan los tramos carreteros de Petongo a Guadalajara, a Jalisco? ¿Por qué no avanza Osiris? ¿Por qué no avanzan los tramos carreteros que estaban ahí en perspectiva de inversión? Pues tenemos que ser francos, estamos obligados a otorgar paripasos y creo que no tenemos todavía esa condición de hacerlo y tendremos que plantearnos perspectivas de 2023 a 2024. Y respecto del paquete económico federal para inversión pública, pues como usted lo sabe, pues no tuvimos la gran ventaja del gobierno federal que nos diera una asignación presupuestaria para este año, como sucedía anteriormente. También hay que decirlo también. El septiembre del año pasado a septiembre de este año, ¿cuánto se ha cobrado de impuesto ecológico y precisamente hacia dónde se está utilizando? O bien saber en qué se está etiquetando o utilizando, cómo van precisamente los procesos legales que aún se tienen respecto a este impuesto. Segundo, y creo que una pregunta muy importante para beneficio precisamente de la región, hoy sabemos que desde la Federación desapareció precisamente el Fondo Minero, y al ser precisamente representante de una de las regiones más importantes en cuanto a la minería, no solo en el estado, sino creo que en el país, me interesa saber precisamente cuánto recurso ha bajado del programa La Escuela es Nuestra. Es algo parecido al Fondo de Extracción de Hidrocarburos que está en el 4B de la Ley de Coordinación Fiscal, donde los estados petroleros tienen un beneficio directo de participaciones por el hecho de ser productores de petróleo y de gas. Entonces eso está establecido. Aquí que se puede hacer algo parecido, si los estados mineros, se puede de otra forma así decirlo, tendrían que tener esa participación desde directamente conjunto, ley de coordinación fiscal y ley de derechos, que es lo que faltó en la parte de la ley de coordinación fiscal. ¿Qué ha sucedido? Que efectivamente se destina para esta parte de educación, y que es incluso, quiero decir, hasta si ustedes quieren, el discurso que yo luego llevo para en las negociaciones para lo del 080, lo de educación, donde decimos, es que ya hay parte de ese recurso que ustedes tienen, o sea, simplemente nos están dando una parte de lo que ya de por sí Zacatecas aporta. Tenemos que buscar una iniciativa en este sentido que ustedes pueden generar para el gobierno federal, donde se reforme esa parte de la ley de derechos y también vaya a la par con la ley de coordinación fiscal, y que en ese sentido pudiese redundar en que tengamos algo parecido al 4B de la ley de coordinación fiscal, donde haya esta parte de registro, de recursos para el Estado, que por supuesto pueden rebasar hasta los 1,000 millones de pesos en ese sentido. Tanto el fiscal Murillo como el magistrado presidente Nale han dicho que no tendrán recursos suficientes para cerrar su ejercicio. ¿Qué nos puede decir al respecto de ello? Porque lo han dicho estos funcionarios aquí y públicamente. No nos dijo usted, no respondió usted al diputado González en qué se han invertido los recursos provenientes del Fondo Minero y que se deberían de listar en la llamada o el programa de Escuela Nuestra. Lo que observamos nosotros es que las escuelas de Zacatecas se están cayendo a pedazos y no se ve dónde están esos recursos, en qué se invierten, señor secretario. Y por último, respecto del impuesto minero, nos ha dicho usted que ha crecido su cuantía y el éxito que usted ha tenido, que también celebramos, en la recaudación de este impuesto, pero desearíamos saber en qué se ha aplicado. Estamos analizando cada caso, diputado. Queremos solucionar el tema de otra forma. Sí queremos avanzar de que no haya ninguna situación. ¿Qué hemos pedido, diputado, a cada uno de estos entes? Que por favor
hagan esfuerzos de reducción dentro de sus alcances, de otra forma, y que lleven a cabo en la parte de recursos humanos, materiales, servicios, para efecto de que todos hagamos una parte de sacrificio. Eso es lo que se le estamos pidiendo, estamos analizando con el equipo de la Secretaría esta parte, y en su momento y en su oportunidad, por supuesto, derivado de ingresos excedentes, de su ejercicio, de lo que se tenga, tratar de dar suficiencia presupuestaria a todos. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.